Gloria al Señor, aleluya, bendito Dios para siempre. Dios bendiga a la amable radio y televidencia de Bellavista Estéreo 103.6. Nuestro hermano, el coordinador y propietario de la emisora, nuestro hermano John Jairo Gámez en la parte técnica, y tu hermano en Cristo, Blas Pesotti, te saluda en el programa El Justo por la Fe Vivirá. Amado, un saludo especial en esta mañana a los hermanos amantes de la palabra del Señor y del Señor de la palabra y amados del Señor. Dios les bendiga, un abrazo fuerte y cordial a todos ustedes. Vamos a ir a la palabra. Quiero leer el pasaje, el fragmento bíblico para el estudio del día de hoy. Pues hoy es el fragmento número 9 de este argumento, defensa de Pablo ante Félix, la 9ª parte. Le invito a sintonizarse con el pasaje Hechos capítulo 24, versículo 14 hasta el 21. 8 versículos en esta mañana. ¿Ya lo tiene, mi amado hermano? Bueno, vamos a ir a leer. Con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice la palabra del Señor. Pero esto te confieso, habla el apóstol Pablo, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Pero pasados algunos años, vine a hacer limosnas a mi nación y presentar ofrendas. Estaba en ello cuando unos judíos de Asia me hallaron purificado en el templo, no con multitud, ni con alboroto. Ellos debieran comparecer ante ti y acusarme, si contra mí tienen algo, o digan estos mismos si hallaron en mí alguna cosa mal hecha, cuando comparecí ante el concilio, a no ser que estando entre ellos, prorrumpí en alta voz acerca de la resurrección de los muertos, soy juzgado hoy por vosotros. Dios bendiga su santa y gloriosa palabra. Aleluya. Oremos, amado. Señor amado, te doy gracias, Señor, en esta mañana por una oportunidad más que me brindas, Señor, a mis hermanos que escuchan y simpatizantes el estudio bíblico, y a mí, Señor. Te pido que me ayudes a exponer y predicar enseñando tu palabra en esta hora de la mañana. Padre, abre los sentidos espirituales en el nombre de Cristo a todos los que escuchan, Señor, y danos el entendimiento para poder recibir la fe y la gracia y el poder que tu palabra nos da. En el nombre de Cristo, para obedecerte, Señor, te lo pido, en el nombre de Jesús, y para dar testimonio del Evangelio, de la gracia y del reino de Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, amado, la defensa de Pablo ante Félix, noveno fragmento de este argumento. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Aleluya.
Son 8 versos esta mañana el pasaje. Y quiero pues ubicarle, gloria al nombre del Señor, aleluya, que en el día de hoy continuaré la defensa de Pablo en la segunda parte de esta defensa que comencé ya hace 2 programas, la denominada defensa afirmativa o positiva. En esta defensa, ya lo he dicho en reiteradas ocasiones, el apóstol a los gentiles, Pablo, se descarga o comprueba la falsedad de las acusaciones contra él en este pasaje. Primero, de que era un hereje, un sectario, lo cual hemos ya estudiado en 2 programas, del verso 14 al verso 16. Y después pasa, como pasaremos hoy a estudiar, la defensa de él contra la acusación de que era un profanador, un sacrílego, lo cual está en los 5 versículos siguientes, de los versículos 17 al 21. Bueno, entendido eso, pues quiero comenzar el día de hoy leyendo los 2 versículos por los cuales quedamos en el estudio. Y son los versos 14 y 15. Busque su Biblia, amado, y leamos. Sigue la defensa afirmativa de Pablo, él defendiéndose, o en este momento, pues particularmente de la acusación de que era un hereje. Y dice, pero, versos 14 y 15, recuerde, pero esto te confieso, le dice al juez de la causa, el gobernador Félix, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Y sigue diciendo en el otro verso, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Como usted ve, y como ya lo decía al final del programa antecedente, Pablo, además de mencionar aquí su fe en la ley y en los profetas, en el verso 14, para descargarse, para demostrar que él no era un hereje, ahora menciona en el verso 15, en el siguiente, su fe en la resurrección de los muertos. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Y como ya le anotaba al final de la 8ª parte del programa anterior, en este versículo 15, que era por donde íbamos, cuando él pasa a manifestar su fe en la resurrección de los muertos, hay 2 cosas importantes, 2 detalles importantes. Y yo le decía, en la parte inicial del versículo 15, dice que teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan. Mire cómo habla el apóstol aquí. Él parece sugerirle, insinuarle a los mismos acusadores que lo estaban escuchando, a Ananías, que era un saduceo, sumo sacerdote, y a los ancianos también saduceos que estaban con él, parece sugerirles a ellos que ellos compartían, creían como él, como Pablo, la esperanza en Dios. Porque dice, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan. Parece referirse a los que están en la audiencia, a los saduceos. ¿Cuál era esta esperanza en Dios? Pues la esperanza de Israel, la llamada esperanza de Israel, o la esperanza de la resurrección de los muertos. Pero el problema, ¿cuál es? El problema es que, como ya hemos estudiado, amados, los saduceos que escuchaban a Pablo y que lo acusaban, comenzando por el sumo sacerdote, no creían en la resurrección de los muertos. Entonces se plantean los intérpretes una probabilidad,
¿por qué Pablo, al hablar así de que algunos de la audiencia compartían, dice, también abrigaban, o sea, creían, compartían esta resurrección de los muertos, y los saduceos no creían en eso? Dicen algunos intérpretes que seguramente existían algunos fariseos entre la audiencia que, a pesar de que el cronista del libro de Hechos, Lucas, no menciona en el versículo 1 del capítulo 24 a estos fariseos, simplemente usted puede buscar el versículo 1 del capítulo 24, dice que Tértulo llegó con Ananías y con algunos ancianos, pero no menciona más nadie. Dicen los intérpretes, algunos de ellos, que seguramente Lucas no menciona a algunos fariseos que también fueron entre ellos, entre los saduceos, de Jerusalén a Cesarea. Y a ellos es a quienes se dirige Pablo aquí, diciéndoles que ellos también abrigaban esa esperanza en Dios, la resurrección de los muertos. Gloria al nombre del Señor. Aclarado ese punto, el otro dato interesante que le decía que existe aquí en el versículo 15 está en la segunda parte del verso. Lea conmigo, por favor, amado. Sigue diciendo el verso, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de injustos como de justos, de justos como de injustos. Ya le decía al final del programa anterior, que este es el único lugar del Nuevo Testamento donde Pablo dice o habla de una resurrección de injustos. Solamente en este versículo Pablo habla de la resurrección de injustos, porque siempre él, en sus epístolas paulinas y en el libro de los Hechos, hablaba de la resurrección de los salvos, de los justos. Es la única parte aquí, en este versículo 15 del capítulo 24. Entonces, se preguntan los analistas, los eruditos bíblicos, por qué Pablo no mencionaba casi la resurrección de injustos, sino que se circunscribía a la resurrección de justos, sino solamente en este versículo habla de la resurrección de injustos. Creen muchos de los estudiosos que Pablo, al igual que algunos fariseos, había heredado la creencia en una doble resurrección, tanto de justo como de injusto, basado en Daniel capítulo 12, verso 2. Quiero leerlo rápidamente, que dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, vale decir resucitados, dice el profeta, unos para vida eterna, es decir, para salvación, y otros para vergüenza y confusión perpetua, vale decir para condenación. Ahí habla Daniel de dos resurrecciones, tanto de justos como de injustos. Ahí se basaban los fariseos para creer en esta doble resurrección, y ahí se cree que Pablo, el apóstol, como fariseo que era, o que había sido, también heredó la creencia en esa doble resurrección. Entonces, él se limita, como ya le he dicho, principalmente, casi exclusivamente, a hablar de la resurrección de los justos en sus epístolas paulinas. Gloria al Señor. Y este es el único sitio en donde habla de la resurrección de los injustos. Hay algo interesante, gloria al Señor, y es cómo dice la Biblia, los justos van a, ¿cómo decirle?, a participar, o van a ser resucitados mejor. ¿Cómo los justos van a ser resucitados? La Biblia dice claramente, el apóstol Pablo recibió revelación de este misterio. Dice que los justos
van a ser resucitados durante la venida de Cristo, por la venida de Cristo. Y esa transformación de sus cuerpos en cuerpos gloriosos ocurrirá debido a la participación de los creyentes salvos en la venida de Cristo de la resurrección del Señor. Es decir, que como el Señor resucita, los creyentes que sean levantados de los muertos van a resucitar precisamente por el poder de la resurrección del mismo Cristo. ¿Dónde dice eso la Biblia? Bueno, vamos a la palabra. Filipenses 3, 20 y 21. El apóstol habla a la iglesia de Filipos, en Grecia, y dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, o sea, el cuerpo terrenal nuestro, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Por el mismo poder de resurrección de Cristo mismo, todos los creyentes vamos a recibir también la resurrección, a ser resucitados. Pero hay algo más, amado, que vale la pena aquí aclararlo en este punto del estudio del libro de los Hechos, cuando Pablo habla de la resurrección de justos y de injustos. Y es, ¿cómo llama la Biblia? En el libro de Apocalipsis, a la resurrección de justos. O sea, ¿cómo los menciona? Los llama los participantes de la primera resurrección. Vamos a ir a la palabra. Apocalipsis 26. Dice el apóstol Juan aquí: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos. La segunda muerte es la muerte eterna, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él, con Cristo, 1000 años. Observe que aquí el apóstol Juan habla que son macarios, bienaventurados, dice el griego, y santos los que tienen, o el que tiene parte en la primera resurrección. La muerte no tendrá poder sobre ellos, sino serán sacerdotes de Dios y de Cristo en el reino milenial. Lo que hay que aclarar aquí, amado, es que esta primera resurrección abarca en realidad dos grupos de justos. Pablo dice aquí ante Félix que él creía en la resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Pero resulta que los justos van a resucitar en un momento determinado y los injustos van a resucitar en otro momento. No van a resucitar juntos. Eso lo revela la Biblia. Y no solamente eso, sino que cuando resuciten los justos van a existir, revela la Biblia, dos grupos de resucitados justos. Un grupo que va a resucitar con el llamado arrebatamiento o rapto de la iglesia antes de la tribulación, según enseña Apocalipsis. Y otro grupo que va a resucitar después de la tribulación, cuando Cristo venga en gloria, en la segunda, la denominada segunda venida de Cristo. Ahí resucita otro grupo también de justos. A la suma de estos dos grupos de resucitados, salvos o justos, tanto los que van a resucitar en el momento en que Cristo venga en nubes, como revela la Biblia, para arrebatar a su iglesia, más los que van a resucitar cuando Cristo descienda del cielo y en persona pisa el monte de los olivos en la segunda venida de Cristo.
A esa suma de esos dos grupos de resucitados, la Biblia lo llama la primera resurrección. Entonces, está claro. Por eso existe una, ¿cómo decirle? No es aforismo, es un decir, un principio, exactamente, un principio que se basa en la Biblia, que dice que el que nace una vez muere dos veces, y el que nace dos veces muere una sola vez. Quiere decir que si usted nada más nace de papá y mamá y no nace del agua y del espíritu, no tiene un nacimiento espiritual como hijo de Dios, usted va a morir dos veces. Va a morir físicamente cuando le llegue la hora, y va a morir la segunda muerte, la que dice aquí que no tiene potestad sobre los que participen en la primera resurrección, en donde en esa muerte eterna o segunda muerte Dios va a echar a los condenados en el lago de fuego y azufre para una condenación eterna. Pero el que nace dos veces muere una sola vez. Es decir, si usted nace naturalmente del vientre de su madre y durante su vida entrega su vida a Cristo y nace de nuevo, tiene un nacimiento espiritual del agua y del espíritu, entonces va a morir solamente físicamente, porque la muerte eterna, cuando sean echados los condenados al lago de fuego, no tendrá poder sobre usted, porque usted participará en la primera resurrección. Bendito sea el Señor. Entonces, aquí está todo bien claro, pero hay algo aún más, y es que para que este grupo de resucitados justos, o sea, resuciten, es decir, para que resuciten tanto los salvos durante el arrebatamiento como después de la tribulación, los salvos en el momento en que Cristo regrese por segunda vez a la tierra, se necesita que Cristo resucite primero que todo. Y Cristo ya resucitó, porque Cristo resucitó de los muertos al tercer día de morir en la cruz. Es decir, la Biblia menciona que Cristo es las primicias, así lo llama el apóstol Pablo, o los primeros frutos. ¿Por qué? Por esa gran verdad que leímos acá en Filipenses 3, 20 y 21, que ya le leí antes, en donde la resurrección de los creyentes va a ser debida a la resurrección de Cristo, al poder de la resurrección de Cristo. Leamos lo que dice la palabra para que usted vea cómo en realidad la Biblia dice que la resurrección de Cristo es las primicias o los primeros frutos de los creyentes. Primera de Corintios 15, puede anotar, versos 20 y 21 y 22 y 23. Dice el apóstol a la iglesia en Corinto: mas ahora Cristo, gloria al Señor, ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron. Es hecho porque ya él resucitó. Primicias quiere decir primeros frutos, porque debido a su resurrección es que se garantiza la resurrección de todos los salvos al final de los tiempos, durante el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo. Primicia de los que durmieron es hecho. ¿A qué se refiere la Biblia con decir los que durmieron? Es decir, los que resucitarán en la primera resurrección. Es decir, los que murieron salvos. Esos van a resucitar, y la Biblia no los llama muertos, los llama dormidos. La Biblia solamente menciona como que mueren a los condenados. Bendito sea el Señor. Por eso, cuando habla de la parábola del rico y Lázaro, en Lucas, Jesús dice que murió Lázaro y se encontraba después murió el rico.
que fue el que se condenó. Y después habló en el Hades, estaba en condenación en el Hades, pero habla de que murió el rico. Jesús no habla de que el rico durmió. Los que duermen son los salvos. Amén. Sigue el versículo siguiente, el verso 21. Después que menciona que Cristo ha resucitado como primicias de los que durmieron, dice el verso 21, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, es decir, por Adán, así también por un hombre, Jesús, la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Fíjese, hay un orden para la resurrección de Cristo, para los justos y para los condenados. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo, los que mueren salvos, que no mueren sino duermen, como dice la Biblia, en su venida. Ya sabemos que estos, ¿cómo decirle? Los que son de Cristo van a resucitar en dos tandas. En una primera ocasión, cuando Cristo venga a arrebatar a la iglesia, y después en la segunda venida en gloria de Cristo. Gloria al Señor. Entonces, ya aclarado a la luz de la palabra el misterio de la resurrección de los muertos, de que habla Pablo aquí, él concluye en el versículo 16 su defensa, su descargo, de que no era en realidad un hereje, un sectario, y después que ha dado las razones para confirmar que no era un hereje, cuáles eran, que él creía en la ley y los profetas como sus mismos acusadores judíos, y creía también en la resurrección de los muertos, como también creían muchos de los judíos, los fariseos. Entonces ahora concluye en el versículo 16 y dice, y por esto, por las razones de su fe, similar a la de los mismos judíos que lo acusaban, procuro, dice él, tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Qué lindo, ¿verdad? Él deja bien especificado su defensa aquí de esta acusación de que era un hereje. Pero hay algo mucho más exacto y profundo, y es una comparación que quiero hacer de la forma como Pablo se defendió, se defendió de sus acusaciones, de las acusaciones falsas de los judíos en Jerusalén ante el concilio judío, en el capítulo 23, lo cual ya estudiamos, y quiero leer 2 versículos para que los comparemos con la forma como él se defiende ahora delante de Félix, en este versículo 16 que le acabo de decir. Vamos a ir a la palabra. Él en Jerusalén, gloria al nombre del Señor, en el versículo, aleluya, en el versículo 6 y 7 del capítulo 23, mire lo que se menciona de Pablo. ¿Qué dijo Pablo cuando se defendió ante los judíos, ante los líderes judíos? Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, como al parecer ocurría ahora en Cesarea ante Félix, como ya le he dicho, en aquella ocasión, dice aquí, Pablo ante la misma audiencia que está ahora ante Félix, en aquella ocasión en Jerusalén, ante el concilio judío, saduceos y fariseos, alzó la voz Pablo y dijo: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, acerca de la esperanza, escuche, acerca de la esperanza
y de la resurrección de los muertos se me juzga. Vea que menciona lo mismo que él menciona ante Félix ahora, en el verso 14 y 15 que hemos estudiado. Y cuando en aquella ocasión, la que le estoy leyendo, en Jerusalén ante el concilio judío, Pablo dijo esto acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Escuche lo que dice el verso 7. Cuando dijo esto, se produjo disensión, una reyerta, un alboroto entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió, se destruyó la reunión, porque hubo una disputa violenta entre los dos grupos de religiosos judíos. Ahora, en este momento, en Cesarea, en el verso 14 y 15, Pablo menciona los mismos argumentos ante Félix y delante de los saduceos, Ananías y los ancianos que lo habían ido a acusar allá a Cesarea, y al parecer, como ya le he dicho, con la presencia de algunos fariseos que Lucas no menciona aquí, en el capítulo 24. Y en este momento Pablo dice, en el verso 16, que por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Mire, qué diferencia tan grande entre lo que ocurre aquí ante Félix en este juicio contra Pablo y lo que ocurrió allá en Jerusalén ante el concilio judío. A pesar de que Pablo mencionó los mismos argumentos, la esperanza de la resurrección de los muertos y su fe en los profetas y en la ley. En aquella ocasión, en el verso 23, en capítulo 23, en los versos 1, 2, 3, en los primeros versos, no lo voy a leer, Pablo dijo que él tenía una conciencia limpia delante de Dios. Ahora, en este verso 16, habla de que procuraba siempre tener una conciencia sin ofensa, es decir, limpia ante Dios y ante los hombres. También mencionó eso en forma similar a lo que mencionó allá en Jerusalén, ante el concilio. Dos cosas que le voy a decir. Si usted lee el capítulo 23, se encuentra con que cuando Pablo, allá en Jerusalén, ante el concilio, dijo que él tenía una conciencia limpia ante Dios, el sumo sacerdote Ananías mandó que lo abofetearan, que le pegaran en la cara a un subalterno, que fue cuando Pablo se encolerizó y él le dijo al sumo sacerdote que era el mismo que está ahora ante Félix en Cesarea: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Qué pasa ahora en Cesarea? En Cesarea Pablo menciona ahora que él procura tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Lo mismo que mencionó en Jerusalén, que le originó un golpe, una represalia violenta del sumo sacerdote. Ahora dice lo mismo en Cesarea, está presente el mismo sumo sacerdote, pero no lo manda a golpear. Es más, como acabé de leer en Hechos 23, versos 6 y 7, Pablo en aquella ocasión en Jerusalén también, ante el concilio judío, al mencionar la resurrección de los muertos, se produce una disensión, una pelea entre fariseos y saduceos, y se divide la asamblea. Ahora él menciona también, como hemos estudiado en los versos 14 y 15 de este capítulo 24, la resurrección de los muertos, su fe en la esperanza de Israel y en los profetas y en la ley. Y no se divide la asamblea como en aquella ocasión en Jerusalén. Se quedan quietecitos Ananías y los saduceos. La pregunta obvia es: ¿por qué, amado, habiendo ocurrido esos dos acontecimientos en Cesarea ante Félix, que ocurrieron
en Jerusalén ante el concilio judío y que le propinaron a Pablo golpes, una bofetada, y originó una reyerta, un alboroto en la asamblea que dividió la asamblea. Ahora no solamente no golpean a Pablo ante Félix, habiendo dicho lo mismo, sino que ni siquiera se divide la asamblea, sino que quedan pacíficos, tranquilos, Ananías y los saduceos. ¿Sabe cuál es la respuesta a esta pregunta? Porque ahora están ante el gobernador Félix. Ahora en Cesarea está el procurador de Judea, un líder, un oficial de alto rango del Imperio Romano. Y ahora, si ellos llegaban a golpear a Pablo, como ocurrió en Jerusalén, o a pelearse entre ellos, hubiera procedido el gobernador Félix contra los mismos judíos y les hubiera ido bien mal. En aquella ocasión lo hicieron porque ante el concilio judío en Jerusalén era el tribuno Lisias, que era un oficial pero no de tan alto rango. Ahora era el gobernador Félix. Por eso conservan la paz. Bendito sea el Señor. Hay que aclarar, amado, en este pasaje tan interesante, que especialmente en este verso que estoy leyendo, el verso 16, gloria al Señor para siempre, que aquí el apóstol Pablo, ¿cómo decirle? No asegura, como algunos pueden interpretar, que él no tenía pecado, ni que fuera perfecto. Cuando él dice, por esto procuro tener una conciencia siempre, una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Aquí, al decir esto en este verso 16, no quiere decir de que él afirme que era impecable, que no tenía pecado, que era perfecto. No, mi amado hermano. Aquí lo que él está dando es fe, asegurando que en cuanto a la observancia de la ley, él había sido irreprensible, que él se esforzaba por guardar la ley, por cumplirla, aunque era imperfecto, a veces fallaba. Vamos a leer la palabra. Él lo dice en Filipenses 3:6. Vamos a leer Filipenses 3:6. Gloria al Señor. Dice, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, habla Pablo. En cuanto a la justicia que es que es en la ley, irreprensible. Es decir, el cumplimiento de la ley. O sea, en cuanto al cumplimiento de la ley, él era irreprensible. Él se esforzaba siempre por guardar la ley. Y no solamente, como ya lo he dicho, como cristiano, como judío, como fariseo que fue, sino como cristiano también. Porque recuerde que los judíos cristianos, muchos de ellos guardaban la ley. Aunque Pablo no la guardaba, pero a veces la guardaba por condescendencia a la debilidad de la fe de sus paisanos cristianos, de los otros judíos cristianos que sí eran observantes de la ley. Gloria al Señor. Bueno, surge una pregunta a propósito. ¿En qué sentido, Pablo, aquí tengo la pregunta escrita, en qué sentido Pablo era y había sido irreprensible, como lo dice aquí en Filipenses 3:6, y como lo da a entender en el versículo 16 que estamos estudiando, que él se esforzaba siempre por tener una conciencia limpia delante de Dios y delante de los hombres? ¿En qué sentido? Pablo era y había sido irreprensible en cuanto a la observancia de la ley, o sea, la justicia que es en la ley judía.
¿en qué sentido era irreprensible? Si no era impecable, como ya lo he dicho, si él fallaba también, pero se esforzaba. ¿En qué sentido se esforzaba por siempre tener una conciencia limpia, sin ofensa? Bueno, dicen los intérpretes que lo hacía en extensión y en profundidad. Escuche esto, en extensión y en profundidad. En extensión, como él lo dice aquí en el verso 16, ante Dios y ante los hombres. Ante Dios y ante los hombres. Él no solamente se esforzaba por guardar la ley delante de los hombres para que vieran, y después en privado era un orgulloso, un perverso, como hacían los fariseos. Los fariseos guardaban la ley, ayunaban, daban diezmo, pero después, como dice Jesús en el capítulo 23 de Mateo, devoraban las casas de las viudas. O sea, procedían sin amor de Dios, para ganar su propio, para promocionarse a sí mismos. Entonces no, Pablo guardaba la ley y se mantenía irreprensible ante Dios y ante los hombres, porque la guardaba en extensión, es decir, la cumplía, no solamente ante los hombres, sino también ante Dios. ¿Por qué? Porque la misma Biblia lo dice, hermano, que quien obedece a los hombres o honra a los hombres y no honra a Dios, entonces es un mentiroso. Quien honra a los hombres pero no honra a Dios es mentiroso. Lo dice la Biblia. Primera de Juan 5:12. Escuche. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. O sea, Pablo ejercía el amor de Dios ante los hombres, pero también ante Dios mucho más, porque guardaba los mandamientos, que es la mayor muestra de amor hacia Dios. Entonces, por eso él lo hacía en extensión, no solamente ante los hombres, sino también ante Dios, porque el que no ama, no honra a Dios y dice honrar a los hombres, es mentiroso. Y lo contrario, quien confiesa honrar a Dios y no honra a los hombres, es un hipócrita. Vamos a Primera de Juan 4, 20 y 21. Primera de Juan 4, 20 y 21. Escuche. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, es un hipócrita. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Dios. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Queda claro, ¿verdad? Que Pablo se mantenía irreprensible al guardar la ley judía, tanto delante de Dios como de los hombres, o sea, en extensión, pero también en profundidad. ¿Qué quiere decir eso? Que Pablo se esmeraba, bendito sea el Señor, en portarse de un modo irreprensible y de mantener una conciencia limpia, sin ofensa, porque se basaba en la esperanza de la resurrección. Él se basaba en una realidad divina. Amén. Hay muchos que le creen a los hombres. Los hombres le prometen cosas y se esfuerzan por ser buenos, ser ciudadanos correctos moralmente, pero los hombres fallan. Pero Pablo se basaba era en la promesa de Dios, que Dios ha prometido resucitarnos a los creyentes, a ti si eres un hijo de Dios y a mí un día si nos mantenemos guardando la salvación, porque Él resucitó de los muertos y por su resurrección nosotros en aquel día seremos también resucitados si nos mantenemos fieles.
en esa esperanza, en esa promesa, era que fundamentaba a Pablo, bendito sea el Señor, su obediencia a la palabra de Dios, su irreprensibilidad a la ley judía, en la promesa de la resurrección de los muertos. Bueno, hasta aquí, amado, el apóstol se defiende, se descarga de la acusación de que él era un sectario, era un hereje. Ahora, desde el verso 17 hasta el verso 21, los 5 versículos siguientes, él pasa a defenderse de que él no era un profanador, él no era un sacrílego, no había irrespetado el templo, como lo acusaba Tértulo. Tértulo dijo que Pablo había profanado el templo. Había profanado el templo. Entonces, vamos a leer lo que dice la Biblia. Versículo 17. Comienza Pablo, le repito, una nueva, sigue la misma defensa afirmativa o positiva, pero en otro aspecto. Ya en la tercera acusación de que él no era un profanador, y empieza a decir: pero pasados algunos años vine, le dice a Félix, a hacer limosnas, dice otra versión, a traer donativos a mi pueblo, como dice la versión Reina Valera, a mi nación, y presentar ofrendas. Pablo aquí deja bien claro, como usted se da cuenta, que él había estado ausente de Jerusalén por largo tiempo, porque dice: pero pasados algunos años vine a hacer limosnas a mi nación y presentar ofrendas. Se preguntan los estudiosos por cuántos años había estado ausente el apóstol. Si nosotros estudiamos el libro de los Hechos, nos percataremos de que una referencia para deducir cuántos años había estado el apóstol ausente de Jerusalén hasta este momento que él regresa, que dice que regresó, encontramos la referencia más cercana en Hechos 18:22, y vamos a leer Hechos 18:22. Al final del segundo viaje misionero, dice Lucas, bendito sea el Señor para siempre. Déjeme buscar aquí la cita. Aquí está, Hechos 18:22. Mire lo que dice Lucas. Habiendo arribado a Cesarea, al final, le repito, del segundo viaje misionero, subió, ¿quién? Pablo, para saludar a la iglesia, y luego descendió a Antioquía, desde donde había salido al comienzo de este segundo viaje. Menciona, le hago una pregunta, ¿menciona aquí este versículo que Pablo llegó a Jerusalén? No menciona por ningún lado. Solamente los exégetas se basan en la palabra subió. Cuando él dice, Lucas, que arribó a Cesarea en el verso 22 de este capítulo 18, dice subió después para saludar a la iglesia. Cuando en la Biblia se menciona que una persona subía de una parte de Palestina, de Israel, se sobreentiende que iba a Jerusalén, porque siempre a Jerusalén se subía, pues Jerusalén queda en alto. Jerusalén está rodeada de montes, de montañas, entonces se subía. Por eso deducen los analistas que él subió para saludar a la iglesia de Jerusalén, aunque no lo especifica. Como aquí no lo especifica, sino que se da por sobreentendido, algunos intérpretes dicen que hay que buscar una referencia
anterior, porque ahí posiblemente Pablo no fue a Jerusalén. Si consideramos ese versículo que estoy leyendo, Hechos 18, 22, como la última vez que Pablo fue a Jerusalén, entonces él había estado ausente. Ahora que le dice a Félix que llegó a presentar ofrenda a Jerusalén después de algunos años de estar ausente, había estado ausente 5 años, según el libro de los Hechos. Pero si no le damos credibilidad a esta referencia, entonces la otra referencia más cercana está en Hechos 15:4, cuando él subió con Bernabé para el concilio de Jerusalén. Que vamos a la palabra. Hechos 15, bendito sea el nombre del Señor. Hechos 15:4. Aleluya. Hechos 15:4. Aquí está. Dice la palabra: y llegados a Jerusalén, ¿quiénes? Pablo, Bernabé, con algunos de otros discípulos que salieron de Antioquía. Cuando llegaron a Jerusalén, dice el versículo, Hechos 15:4, fueron recibidos. ¿Por quiénes? Por la iglesia de Jerusalén, por los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho entre ellos. Ellos subieron, Pablo y Bernabé y otros misioneros, para una reunión llamada el Concilio de Jerusalén. Eso, si consideramos que esa fue la vez anterior, entonces Pablo había durado ausente casi una década, casi 10 años, no 5 años. Entonces así se estudia la palabra, hermano, así la estudian los intérpretes bíblicos. Sabiendo esto, él, después de tanto tiempo ausente de Jerusalén, dice a Félix que llegó a presentar limosna, a hacer limosna y presentar ofrendas a Jerusalén. Hay algo muy interesante y que quiero que usted esté pendiente. En este versículo 17 es la única vez en el libro de los Hechos sobre donde Lucas, el autor del libro, menciona la colecta, el recaudo que el apóstol Pablo hizo para los cristianos judíos de Jerusalén que estaban azotados por la pobreza. Dice que él llegó a presentar limosnas y ofrecer ofrendas. Usted lee, busca, escudriña en todos los capítulos del libro, solamente en este verso. Pero si usted va a las epístolas paulinas, es mucho más lo que el apóstol Pablo menciona de esta colecta, de este recaudo para los cristianos pobres de Jerusalén en sus epístolas. Un solo versículo, este versículo 17 en el libro de los Hechos, pero hay por lo menos 3 pasajes, y yo quiero leer, bendito sea el nombre del Señor, los pasajes de las epístolas paulinas que Pablo en los que Pablo menciona. Aquí está esta colecta. Romanos 15, 25 al 28. Romanos 15, 25 al 28. Voy a leerle. Después voy a leerle, y con esto vamos a terminar, que estamos en los minutos finales, porque sobre esta referencia vamos a estudiar con detalle. Entonces, quiero ver o leerle a usted lo que la Biblia habla de esta colecta, de estos recaudos que Pablo hizo en las iglesias de Occidente, en su tercer viaje misionero, específicamente en las iglesias de Macedonia y de Acaya, en Grecia, para llevarles este donativo, estas limosnas y ofrendas a los hermanos pobres
cristianos pobres de Jerusalén. ¿Qué hechos nada más menciona Lucas? Un solo versículo, el verso 17. Pero mire todo lo que habla Pablo de esta ofrenda, de esta limosna para los hermanos de Jerusalén en sus epístolas. Romanos 15, 25 al 28. Después, si nos da tiempo, leemos 1 Corintios 16, 1 al 4 y versículo 15. Y por último leemos 2 Corintios 8 del 1 al 4. Escuche. Primero Romanos 15, 25 al 28. Pablo dice a la iglesia en Roma: mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya, escuche, tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén, pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos, es decir, los gentiles, ministrarles de los materiales. Así que cuando haya, dice Pablo, así que cuando haya concluido esto, el recaudo, la colecta de esta ofrenda, les haya entregado este fruto, o sea, les haya llevado a Jerusalén las limosnas y las ofrendas, pasaré entre vosotros, le dice a los romanos, rumbo a España. Y vuelve otra vez a mencionar el apóstol la ofrenda en 1 Corintios 16, 1 al 4 y 15. Vamos a acelerarnos, que nos quedan 2 minutos, 3 minutos. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan ofrendas entonces. Y cuando haya llegado, a quienes hubiere designado por carta, a estos enviaré, para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio que yo vaya, también irán conmigo. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Y finalmente, para terminar, en 2 Corintios 8, verso 1 al 4, también menciona esta colecta, este recaudo, y dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios, aleluya, que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, es decir, que pudieran ofrendar. Padre amado, Dios soberano, Señor, te doy gracias por tu palabra. Gracias.